En este espacio tenemos postdebate con los representantes de las candidaturas para abordar los temas de este segundo debate, presentar y contrastar sus propuestas. Comenzamos con las propuestas en materia económica. Hoy me acompañan Tatiana Clouthier, vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum, Enrique de la Madrid, coordinador de las mesas temáticas de la campaña de Xóchitl Gálvez, y Sofía Provencio, integrante del equipo de voceros de Jorge Álvarez Maínez. Bienvenidos los tres, gracias por estar por acá. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. El tema económico es lo que hoy nos da cita por acá, uno de los temas que se abordaron en este segundo debate. Empezaría preguntándoles con el mensaje que quisieran dejar, ¿no? Sus candidatos, las candidatas, sobre la materia, y posteriormente contrastamos con los que traen lo demás. Empiezo contigo, Sofía. Pues mira, yo creo y celebro que Jorge llegó con una serie de propuestas viables, pero sobre todo que cambian paradigmas. Esto último en los clips que pusieron, por ejemplo, el hablar de los huertos urbanos en las escuelas, o de los huertos en las escuelas, porque no necesariamente son urbanas todas, creo que no es nada más el proponer algo que pareciera que es bonito, es cambiar la noción de cómo nos alimentamos y por ende de cómo usamos nuestro campo. Lo mismo sucede con un Plan Nacional de Infraestructura escolar, ¿no? O sea, pues las escuelas que tenemos, más allá del plan, de si los libros, del contenido, es que uno se sienta digno, ¿no? Cuando va a la escuela, y lo que eso pues amerita para los y las estudiantes de nuestro país. Lo mismo con un Plan Nacional de Primera Infancia, que yo creo que es una de las propuestas más potentes de Maínez en general en todos los rubros que se vieron ayer, incluyendo pobreza, desarrollo económico, porque si igualamos las oportunidades de la primera infancia, si los niños y niñas de este país crecen todos con un acceso justo a educación, alimentación, a salud mental, lo que vamos a tener es muchos mejores adultos para tener un panorama mucho más competitivo para todos y para todas. Entonces, la verdad es que yo celebro, ya iremos como detallando un poco más las propuestas. Me gustaría hacer mucho hincapié en el tema de las 40 horas, particularmente porque creo que es algo muy viable, que por razones particulares que ya exploraremos no está sucediendo en este país. Pero sobre todo sí decir que creo que llegó a contrastar de manera inteligente, y se ahorró, en mi opinión, la zozobra de estarse señalando, en el caso de las candidatas, de quién era más corrupta o quién era más incapaz o quién había sido más lo que fuera en su ejercicio de gobierno. Él realmente creo que llegó a proponer de manera digna. Enrique. Bueno, yo creo que uno de los temas centrales del país es la economía, y me gustó el cierre de Xóchitl, donde dice un México próspero y en paz. Y es que la prosperidad cuenta, y lo que se necesita es una economía que crezca mucho más. Durante muchos años llevamos un crecimiento que es insuficiente para el crecimiento de la población, y nosotros estamos ahora teniendo que aprovechar, y debemos aprovechar, este fenómeno internacional de la relocalización, que debe traducirse en millones de dólares y de pesos de inversión con empleos bien pagados, porque también se junta con un tema muy importante que es el bono demográfico. Nos quedan 15 años de una población antes de envejecer para podernos enriquecer como país. Y es el momento de aprovecharlo, y por eso tenemos que hacer todo para que en estos próximos 10, 15 años, empezando ya, seamos un país que se transforme a un país de clases medias. Si no, el destino sería envejecer pobres. Y eso no le puede pasar a esta generación. Tatiana. Pues aquí parte de lo que la doctora pone en la mesa es trabajar para que no se dé nomás un crecimiento, sino se dé un desarrollo económico, y que este venga acompañado de fortalecimiento de la innovación, la diversificación y la inclusión, cómo conectar los sectores productivos y de consumo a través de mucho más carreteras, que las carreteras ayuden, o toda la parte de logística pueda ayudar a un crecimiento y a mayor empleabilidad. También con un plan hídrico importante, con plan logístico, con la simplificación de trámites, es que esto se vuelve súper importante, no solamente para la inversión local, la inversión nacional, sino también para la inversión extranjera, que tiene que ver con la relocalización que acaba de mencionar aquí de la Madrid. Y para esto, pues, propone la que le llaman la llave México, que es cómo lograr, a través del uso de la tecnología, tener todos los documentos electrónicamente para que no te estén pidiendo una y otra vez, y esto va en la parte de la simplificación de los trámites. También tiene que ver con la mejora del salario mínimo de una manera constante, que el salario mínimo vaya avanzando mucho más y por encima de la propia inflación, y que la tecnología sea un detonante, metiendo dos puntos importantes aquí: avanzar en todo lo que viene siendo la transición energética a partir de más carros híbridos, vamos a ponerle de esta manera, y también seguir trabajando para que las desigualdades
económica se disminuyan. Sí, viabilidad de las propuestas se ha discutido y lo decías, Sofía. Jornada laboral de 40 horas está presentado ahí, no ha avanzado la discusión en el Congreso. ¿Es viable, no es viable? Y les preguntaría a ustedes, esa número 1 por parte del candidato Maínez. Número 2, reducir impuestos, pago de impuestos ISR para personas que ganen menos de 15,000 pesos, lo propuso Xóchitl Gálvez. ¿Es o no viable y cómo se podría dar? Y en el caso de Claudia Sheinbaum, más programas y más beneficiarios con el presupuesto actual, o cuál sería la ampliación del mismo para poderlo lograr. Sof. A ver, voy por partes. Primero, yo creo que la jornada de 40 horas, por supuesto que es lograble. O sea, es que hay cantidad de países alrededor del mundo que justamente no explotan a sus trabajadores, les dan 2 días dignos de descanso. En este país, según números de la OCDE, somos uno de los países con más horas trabajadas, pero menos productividad. Y yo creo que lo que merecemos justamente es una jornada digna que favorezca la salud mental de los y las trabajadoras. Esta iniciativa ya está en el Senado. De hecho, o sea, ya pasó por toda una bola de capas y discusiones. Ayer, antier durante el debate, ayer ya no sé ni en qué día vivo, pero Ayer. durante el debate, Maínez le pregunta de manera muy puntual a la candidata del PRIAN y le dice, oye, ¿tú qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral? Sí. Y ella contesta sí, pero con el permiso prácticamente de los y las empresarias, ¿no? Lo cual me parece sumamente triste, porque eso significa que para pelear por un derecho laboral de las trabajadoras y los trabajadores tienes que ir a pedirle permiso a alguien. Y creo que así no vamos a avanzar. Ojo, esto tiene que ir del brazo, hablando de viabilidad, con el tema de apoyar a las pymes, porque evidentemente, conforme tú vas aumentando derechos laborales, aumentas salario mínimo, etcétera, claro, tú tienes que acompañar a la pequeña y mediana empresa para que evidentemente no quiebren, y nadie es ajeno a esto, y lo que está proponiendo Maínez va del brazo con ese proyecto. Sobre todo, y él lo dijo muy claramente el día de ayer, a las pymes que estén gestadas por gente joven. Ahora, yo sí creo que el tema de condonar impuestos a las personas que ganan menos de 15,000 pesos es una manera de decir que no quiere la candidata del PRIAN de nuevo señalar una reforma fiscal, que es lo que este país sí necesita. No necesitamos ir a condonarle impuestos a nadie, necesitamos írselos a cobrar a quien los tiene que pagar, y los tiene que pagar de forma clara, contundente, que son las personas que más dinero ganan en este país y que en promedio terminan pagando muchos menos impuestos que la clase media y a veces que la clase baja. ¿Más programas para más personas? ¿Viable? Más programas para más personas dependiendo de la responsabilidad del programa. Por ejemplo, vamos a tener una generación joven hoy que se va a ser responsable de pagar las pensiones de la generación que está, digamos, ya de salida en efectos laborales, que probablemente esa generación joven no va a recibir esos beneficios. Entonces, yo creo que más bien hay que nivelar la tabla de juego. No queremos dejar pobre a una generación que está creciendo por sostener la viabilidad de una generación hoy. Eso no es justicia transgeneracional, y para nosotros sí es bien importante que lo que propongamos garantice que tengamos México no para 6 años, no para una elección, sino literalmente para los siguientes 100. Enrique. Sí, yo creo que sí, la semana de 40 horas es deseable, claro que sí. Y las mismas empresas con las que platicas, y muchas empresas internacionales que también están en México, dicen, vamos platicando la transición, pero nadie niega que sí. Entonces, pues no es pasar de 48 a 40, puede ser de 48, 46, 44, 40. La respuesta es sí, y simplemente se tiene que evaluar esa transición. El tema de los programas sociales, en nuestro caso, la reflexión es, se quedan, porque lamentablemente pues ha estado este intento de asustar a las personas de que con nosotros los programas sociales se quedan. Pero sí podemos trabajar, y aprovecho para apuntar aquí que tenemos una aplicación ahora que se llama apúntate.mx, sí podemos evolucionar también hacia programas sociales más individualizados. Pongo un ejemplo, estás en UNAM y te tocó vivir al lado de la UNAM, en Copilco, ciudad universitaria. Pues esa persona no necesita quizá un apoyo para el transporte, pero quizá quiere uno para un libro. En cambio, otro está en la UNAM y le toca 2 horas de tráfico para llegar a su escuela. Ese puede que sí quiera el transporte. En un mundo más personalizado, los programas sociales también se pueden individualizar. Y el otro tema, el impuesto a la renta, porque al final del día es el impuesto a la renta. Lo que estás haciendo, estás subiendo el nivel de ingreso a partir del cual no pagas el impuesto de la renta. Pero ahora hay que platicar lo demás, pues para que estés exento, pues hay que meterte al sistema del impuesto a la renta. Obviamente pagas el IVA, y ahí la discusión tendrá que ser eventualmente, yo pongo un tema antes, ¿necesitamos o no más impuestos? Sí. La reforma fiscal que México puede dar es el reformar Pemex. Pemex en este sexenio ha perdido nada más de refinación,
800,000 millones de pesos. No hay reformas fiscales de 800,000 millones de pesos, no las ha habido. La verdadera reforma fiscal es reformar Pemex y es cambiar el modelo de negocio que pierde dinero pues para generar recursos. A mí es una reforma fiscal para echarte un tres bocas, no. Para otro tren Maya, no. Para 8 trenes de pasajeros que nadie ha puesto, no. Entonces, primero es, ¿para qué queremos los impuestos? ¿En qué lo vamos a gastar? ¿Somos o no eficientes? Y dentro de eso, los ingresos provendrán de no perder 800,000 millones de pesos en Pemex. Tatiana. Ok, primero que nada, creo que algo que se vuelve importante es, nomás para hablando de los programas sociales, tomar un comentario que hizo la candidata del PRIAN el 29 de noviembre del 22. Está en una red digital, no sé si puedo decir el nombre o no, La Octava, y donde dice, aquí viene un video de la candidata, en donde dice que declara que México necesita crear fuentes de trabajo, lo cual es totalmente válido, pero donde ella dice directamente esta parte de que no a los programas sociales de forma permanente, sino que hay que quitarlos. Entonces hay una contradicción, no sé si quien hace el trabajo aquí de apoyo en este momento en la vocería tiene o no el conocimiento de esto. Voy a 2 temas de los programas sociales. Hay 2 programas sociales que la doctora ha pedido o ha puesto en la mesa para ponerlos ahorita en caso de llegar a la presidencia, que tiene que ver con apoyar a las mujeres de 60 a 64 años con un apoyo, y a los niños y niñas de primaria que están en la escuela pública. Para poder haber llegado a hacer esta propuesta, hicieron una corrida económica, porque si no, no estaría haciéndose la propuesta en estos términos. Sí alcanza. Y por otro lado, creo que una de las cosas importantes, y coincidiendo aquí en la parte de las pymes se vuelven fundamentales porque estamos hablando que son más del 95-98% de lo que genera la economía en el país, y aquí parte de lo que tiene que ver es no solamente es apoyarlas o no apoyarlas, sino cómo facilitar una serie de cosas a partir de apoyo en economía, en conocimiento financiero para las mismas. Lo han dicho en muchos momentos, se les da el recurso, y si no se les da la capacitación financiera y la manera de hacer un plan de negocios propiamente, difícilmente logran sobrevivir. Por otro lado, se ha hecho ya un mecanismo, el Reciclo propiamente, para poder que aquellas empresas que generan un recurso de cierta cantidad, que son recursos menores, puedan tener una simplificación administrativa ante el SAT a la hora de los pagos, y que esto pueda apoyar a que estas pymes pues puedan avanzar y no mueran como normalmente han venido en algunos momentos difíciles, como lo fue con el COVID, tener problemas de funcionamiento. Parte de lo que está hoy, al día de hoy en nuestra ley, está de que está prohibido condonar los impuestos. Entonces no sé si la pregunta fue mal puesta o no, si lo que estamos haciendo es buscar una reducción del ISR. Yo recuerdo en 2003-2006 se hizo un planteamiento legal en el Congreso para que el ISR fuera bajando. Iba a ser paulatino, y lo dejo ahorita con esta propuesta que están haciendo de lo paulatino. Se dio el primer año y los demás ya cambió la legislatura y automáticamente lo movieron para que no se diera eso. Entonces, algo que estuvo puesto y propuesto en su momento y no se ejecutó porque rápido, en la necesidad de los recursos, cuando no se hace un buen cálculo de los mismos, se tomó una decisión de darle reversa a esto. Entonces, considero fundamental que se siga fortaleciendo el que las empresas, los negocios, vamos a decirlo así, que están aparentemente en un tema de informalidad ante el SAT, se puedan ir regularizando para lograr el tema de incorporarse al IMSS, y cuando tengan un retiro, tener un retiro pues que los lleve a una circunstancia de justicia en términos del tiempo trabajado. Bien, última ronda para respuesta a alusiones y la conclusión. A ver, yo diría nada más en este asunto del ISR. Yo en toda mi vida nunca he sido más que proveedora de servicios, digamos, bajo régimen de honorarios. Y he trabajado gobierno en cultura, he trabajado gobierno en Cámara de Diputados, y en ese sentido creo que habría que replantearnos otra vez. O sea, yo creo que la gente lo que merece es eliminar el desgraciado capítulo 3000 y similares, y que realmente tengamos no una condonación de impuestos, sino derechos laborales dignos y reales, donde la gente que está en la formalidad, e incluso la gente que está en la informalidad, porque pensemos que poco a poco las iniciativas para regular las trabajadoras del hogar, etcétera, ¿no?, merecen que al final de sus días y durante su etapa laboral, pues tengan acceso a un verdadero sistema de salud que sí funcione, a un retiro digno, pero de nuevo, no a costa de las nuevas generaciones.
generaciones. Entonces, mientras estamos hablando de cómo vamos a liquidar pensiones, etcétera, por el otro lado, la mayoría de la juventud que está ingresando hoy a la fuerza laboral no tiene garantías de derechos laborales reales. Entonces, yo diría que ahí creo que hay que replantearnos el concepto y pensarlo con mucha más dignidad y con mucha más equidad para todas las generaciones. Y yo sí cierro diciendo que al final del día creo que hoy por hoy necesitamos tener mucho cuidado, particularmente quienes nos ven en casa, de qué de lo que se está proponiendo es una verdadera propuesta viable y qué es una propuesta electorera para jalar votos el 2 de junio. Yo sí les comentaría y les sugeriría a quienes nos vean en casa que googleen, que busquen lo que se está proponiendo, que más allá de lo que les digamos nosotros tres, estén ustedes al tiro de escuchar, que no nos la compremos, particularmente en el tema de programas sociales. En Movimiento Ciudadano estamos hasta el gorro de que literalmente se agarran del un lado del otro, todo el tiempo argumentando el tema de programas sociales. Los programas sociales son constitucionales. Que nadie los asuste a la hora de ir a votar. Enrique. Sí, como no. Bueno, primero, el tema de los trabajadores, este tema no es condonar, es que modificas la ley del impuesto a la renta para que debajo de 15,000 pesos mensuales no cause impuesto a la renta. No condonas nada, es legal, tiene que ser una transformación legal. Esto tiene que ver también con lo que los trabajadores nos han demandado. Lo que nos dicen es, sí, qué bueno que han subido los salarios mínimos, qué bueno, pero ahora lo que resulta es que pago más impuestos. Y entonces, una de las demandas es, quiero que esos aumentos de salario sean reales. Y por eso obedece a ese planteamiento. Segundo, me encanta que la doctora Sheinbaum sí esté aprendiendo sobre el tema de pymes. Y me encanta que se esté alejando de la pésima política del presidente López Obrador, que deshicieron el INADEM, quitaron el financiamiento, quitaron los programas a las pymes. Me encanta ver que aprenden, ¿sí? Y que evolucionan. Y por eso nosotros estamos planteando una nueva agencia para precisamente promover el emprendimiento, la productividad y la innovación, porque efectivamente, como dice Tatiana, pues ahí está el 99% de las empresas del país. Entre las microempresas y las medianas, ahí están. Todas las empresas de México, el 70% de los empleados y el 50% del valor agregado. Tiene que ser una economía y tiene que ser una política de apoyo a las pymes, definitivamente. Y me gusta ver eso. Y repito, el tema fiscal, pues nada más una reforma donde podamos recuperar esos 800,000 billones de pesos hoy tirados a la basura, obras de infraestructura inútiles, como el Tren Maya, ¿verdad?, que lleva en 500,000 millones de pesos y se descarrila. Un Dos Bocas, que ya triplicó su costo y todavía no saca petróleo. Un aeropuerto internacional de México que estaba al 30% de avance, no necesita reformas fiscales. Con que no tires el dinero como lo han tirado en este gobierno, alcanza. Bien. Tatiana. Bueno, primero que nada se me hace una vez más, creo que el señor de la Madrid y la candidata no han platicado porque ella ayer dijo en el debate que estaba a favor del Tren Maya, entonces ya no entendí nada. Me voy al tema del INADEM y la importancia que tiene el apoyo a las pymes. Uno de los motivos por el cual desaparece el INADEM es que desapareció el dinero que se les prestó a las empresas durante el sexenio pasado. Hay una denuncia ahí puesta y bueno, esto yo creo que se vuelve importante. Pero ¿qué es la propuesta que se vuelve fundamental aquí? Estamos proponiendo, y esto me encanta que lo digas porque creo que sí es parte de la viabilidad y la pueden googlear, sí, 12 polos de desarrollo a lo largo del interoceánico. Está hablándose de 100 parques industriales, que estos se hacen de forma conjunta a partir de las necesidades de la relocalización y repitiendo con un proyecto de regionalización que está súper bien planteado y que no fue solamente una persona quien toma la decisión en esto, sino se trabajó a través de los diálogos por la transformación, en donde la empresaria Altagracia Gómez fue la que habló con empresarios, empresarias, medianos, chicos, grandes, de todos los tamaños a lo largo y a lo ancho del país para hacer este plan y en donde vienen estas propuestas claramente fundamentadas para hacer una realidad con planeación de cómo dar el segundo paso para que este país siga desarrollándose. Tatiana, muchísimas gracias. Al contrario. Gracias, Enrique. Gracias, Gracias, Sofía. Alejandro. Bienvenidos Gracias, siempre a este buenas noches. espacio, así el postdebate.